La sesión de las 6. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a los intervinientes y disculpas porque sea la intervención tan breve, porque he leído vuestros currículos y sería para un curso de doctorado de los que yo dirijo en Alemania, más que los de España. O sea que realmente de una categoría impresionante. Bueno, a ver si se acerca. Vamos a empezar tal y como esperamos 5 minutos. Sí. La gente poco germánica, poco seria. Me dice Carlos que empecemos, así que empiezo. Soy educado. En primer lugar, se va a intervenir, por orden de los que aparecen ahí, las biografías de todos, biografías completísimas, extensas, aparecen, se pueden recoger, se pueden mirar ahí, y yo solamente voy a decir algunos detalles mínimos. El primero que interviene es Carlos Gallardo, y que es del teatro físico, visual, creador escénico, director, intérprete, etcétera, etcétera. Miles de cosas. Luego, Carlos, tienes la palabra. The Genesis Project. Muy buenas, soy Carlos Gallardo y vengo del proyecto Génesis, un proyecto que comenzó en el año 2023 en Budapest. Soy español, vivo allí desde hace ya 20 años, pero cada vez que puedo vengo aquí a mi querida tierra. Me gustaría explicaros un poquito lo que estamos haciendo con inteligencia artificial. Va a empezar un poquito de ciencia ficción, pero ya se han dado los primeros pasos. Este proyecto lo está liderando el Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial de Hungría, junto con la empresa de tecnología DataRevit, y aparte de IBM también con su magnífico ordenador Quantum. Y estamos haciéndolo enfocado principalmente para las artes. En concreto, empezamos con la música. ¿Qué significa el proyecto Génesis? Pues ni más ni menos que es crear una mente artificial como un ser humano que piense y que siente igual y que pueda componer de forma independiente y que pueda crear de forma independiente como si fuera un humano. Dentro del proyecto hay un módulo que se llama módulo Chopin. Frédéric Chopin, lo conocen todos ustedes, un compositor polaco, y le hemos cogido como modelo. ¿Qué estamos haciendo con su obra? A través de los técnicos, porque realmente aquí hay dos factores importantes para que esto pueda funcionar. Es el equipo científico de un altísimo nivel que está procesando todos los datos, no en cuestión de learning machine, que es lo que normalmente las aplicaciones de inteligencia artificial suelen vender ahora. Te venden algoritmos que ya sabes qué es lo que van a hacer. Ellos lo están haciendo en un deep learning, es decir, va a funcionar como un cerebro humano, en el que la inspiración de alguna manera se está procesando también y va a tener una independencia totalmente suya para crear.
Hemos puesto a Chopin como módulo para que empiece a aprender tanto su lenguaje, su forma de componer, la estructura de sus obras, etcétera, y también su forma de sentir, que es lo que en todas las presentaciones que estamos haciendo, hemos estado en Alemania hace unas semanas, dentro de poco iremos a Nueva York, y bueno, hay muchas empresas interesadas. ¿Por qué? Porque si en breve tiempo vamos a tener la respuesta, vamos a disponer de una mente artificial que siente. ¿Esto es un poco miedo? No. Yo personalmente creo que la inteligencia artificial no es perjudicial para los creadores. Yo soy pianista, soy compositor también, y creo que tampoco es perjudicial para la sociedad. ¿Qué lo hace perjudicial? Siempre es quien lo vende. Por ejemplo, Einstein creó lo que todos ya sabemos, ¿no? La energía atómica. Franklin, todos los científicos, incluso Galileo Galilei, dijo que la Tierra no era el centro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el miedo que normalmente nos dan la sociedad sobre esto es en base a algunos intereses. Yo sobre la inteligencia artificial no tengo ningún miedo, estoy en este proyecto porque soy muy curioso. Digo, esto tiene que ser algo fantástico. Y de hecho vamos a contar con una nueva colaboradora, que de hecho ya está en el proyecto, que es Pilar. Pilar Jurado ya ha sido fichada para computar junto con el ordenador, procesar los datos, ayudar a que el aprendizaje sea lo más exacto y fiable. Entonces, lo que comentaba es que no hay que tener miedo sobre esto. Es que los creadores vamos a perder ahora y van a ser mejores las máquinas. Esto es otra ciencia ficción que nos vende desde Hollywood hasta... Bueno, hay muchos intereses en esto, ¿no? Yo creo que al igual que puedo conocer mañana a un gran creador, que puede ser un genio en su campo, también puedo conocer a un ordenador, una mente artificial que me puede aportar a mí muchas cosas. Puedo disfrutar del arte que pueda crear, pero esa máquina no me va a quitar a mí mi personalidad, mi forma de crear, que es lo que no se dice. Una máquina puede crear como un ser humano, pero no nos va a quitar de comer, porque no va a hacer como yo, va a hacer según como ella piensa. Es decir, es otro ser humano, dentro del ser humano, sería otra ciencia-conciencia, que va a crear. Está muy bien todo esto que estoy comentando, porque en Berlín nos pasó lo mismo, ¿no? Dijeron, bueno, es que esto sí es muy bonito, pero muéstramelo. Dime, bueno, tú dices que sí, que va a componer, ¿verdad? Digo, no, os lo vamos a demostrar ahora. Hemos traído la grabación, está disponible en todas las plataformas online, en Spotify. El nombre es Neural Nocturne. Nocturno por el parentesco con Chopin y neural por el proceso de la máquina, ¿no? Es esa conjunción. En breve la vamos a escuchar y solo comentaros. La máquina ha sido muy inteligente. Yo es una cosa que me he quedado totalmente anonadado. Porque al principio los resultados que daba eran desastrosos. Bueno, a oídos míos, ¿no? Digo, ¿esto qué es? ¿Cómo entendemos? Pero en la medida que hemos ido dando ciertos elementos de la música, en general son 5, ¿no? La estructura, la forma musical, la melodía, la armonía, la textura, etcétera, le hemos ido enseñando con toda la obra de Chopin, la ha ido escuchando, ha ido analizando y ha ido capturando esa esencia. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues como todos los niños pequeños, cuando les estás enseñando, no te van a dar una disertación sobre algo, bueno, los genios sí no, pero cuando aprenden algo suelen repetir, pero luego empiezan a poner parte de su personalidad. Pues es lo que ha hecho la máquina en cuestión, la inteligencia artificial, y es lo que vamos a escuchar ahora. Por nuestra parte, el equipo artístico, hemos estado ayudándola para que organizase eso, y el resultado es suyo. De verdad, yo cuando me presentaron, la directora del proyecto de Hungría, está allí, es Nora, ha venido desde allí, no habla español, pero para cualquier tipo de sobre técnica del proceso, ella es la que mejor puede ayudaros. Y bueno, yo creo que lo mejor será que escuchemos
qué es lo que ha hecho la inteligencia. No es una improvisación como hacen las apps o hacen las plataformas. Le dices, dame música romántica, dame música pop, y te lo hace, pero no sabes ni cuándo empieza ni cuándo acaba. No hay una lógica estructural. Y esto es muy importante, ya para acabar, que sé que hablo mucho, que me encanta hablar con todos vosotros. Lo que pretenden ellos es llevar no solo a la parte musical, cuando esté hecho ya el módulo de música, trasvasar todo el conocimiento de las demás artes es muy sencillo, es decir, danza, teatro, literatura, escultura, etc. ¿Qué es lo que va a suponer esto? Pues de aquí a un año, espero, o 2 años como máximo, vamos a disponer de mucha gente artificial con la capacidad de crear, pues a lo mejor un Picasso. Porque lo que hace la máquina es predecir, no va a hacer un algoritmo que dices, bueno, quiero una música de este estilo. No, la máquina va a decir, según lo que yo pienso, según lo que siento, según lo que veo, quiero hacer esto. Entonces, eso es lo más cercano a lo que un compositor, cuando está componiendo con su inspiración, es lo que va a hacer la máquina de inteligencia artificial. Sin más dilación, pues si nos puedes poner el audio, se llama Neural Nocturno, y este sería. Pues muchísimas gracias por esta intervención. ¿Quién dice? Perdón, muchas gracias por eso. A continuación tiene la palabra Jair Martínez Gallardo, que es creador escénico, diseñador gráfico, en fin, es toda una autoridad también. Hola, sí. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy Javier, soy arquitecto y desde hace ya bastantes años nosotros en nuestro proceso creativo utilizamos la inteligencia artificial a través de muchísimas herramientas, incluso quizás antes de que se democratizasen todas esas herramientas que ahora empezamos a utilizar casi todos, ¿no? Recientemente, y por una cuestión circunstancial, hemos empezado en el mundo de lo escénico a hacer nuestras primeras incursiones, cosa que nos ha enganchado y que todos podréis entender por qué. Y hemos hecho un trasvase muy natural de nuestros procesos de trabajo a los procesos de creación escénica. A mí me gustaría lanzar primero una pregunta, ¿vale? Por saber un poco a qué me estoy enfrentando y quién me está mirando. De todos los que estamos aquí, ¿quiénes consideran que utilizan inteligencia artificial en sus procesos creativos? ¿Podéis levantar la mano por saber un poco? Venga, hay más gente. Hay más gente seguro.
Podemos ser en torno a 100 personas aquí. Han levantado 10 aproximadamente. ¿Alguna más? ¿12? ¿15? ¿15? No, yo creo que esto acaba de empezar. O sea, mi sensación es que esto es una revolución, es absolutamente imparable, está en nuestro día a día y si esta misma pregunta la hiciésemos en un sesgo de edad entre los 15 y los 25 años, las manos serían casi todas, ¿no? Nosotros no, mi sensación es que por generación siento que me sitúo en un punto muy intermedio y que incluso siento que voy muy a pedales en comparación o cuando nos comparamos con otras generaciones y con quienes compartimos en muchas ocasiones escenarios. Hace unos meses el Ministerio de Cultura nos premiaba un proyecto que se llama We Make Cities, que es adelantarnos a escenarios de las ciudades del futuro y predecirlos a través de la inteligencia artificial. Eso tiene un trasvase automático en lo escénico, es decir, en el momento en el que aparece un texto, aparece una dramaturgia, es simplemente cambiar la escala y empezamos a predecir escenarios. Y quien dice escenarios, no solo escenarios como escenografías o como textos, o etcétera, ¿no? Vestuario. En cualquier caso, y me voy a intentar ceñir a las preguntas que se proponían desde la mesa, que hablaban desde la sostenibilidad, ¿no? Nos ha tenido que hacer pensar, ¿eh? O sea, no éramos conscientes sobre qué uso estábamos haciendo de la tecnología en nuestros procesos, porque, ya les digo, ha sido muy natural, pero sí que es cierto que en el momento en el que empezamos a investigar un poco, y dentro de We Make Cities lo hemos hecho, ¿qué implica pedirle a Midjourney, a DALL-E, a cualquiera de estas tecnologías que te dan una imagen en segundos? ¿Qué consecuencia tiene eso en el planeta? ¿Eso tiene alguna consecuencia? Seguro que se ha hablado aquí sobre los centros de datos, no sé si se ha hablado o no, pero seguramente. ¿No se ha hablado? Bueno, voy a hablar un poco entonces. Tampoco es muy interesante, pero la realidad es que ocupan sobre todo la España vaciada. Hay muchas grandes empresas, Google, Microsoft, bueno, muchas más, que utilizan terrenos baldíos para generar grandes ordenadores o grandes servidores que necesitan una cantidad de electricidad muy alta. O sea, llevar electricidad a esos puntos es, bueno, no sé, a esos centros de datos no sé si es sostenible o no, parece que no. Y después además necesitan una refrigeración que normalmente se realiza con agua, y esa cantidad de agua, el otro día intentábamos medirla. Hacíamos un cálculo muy somero. ¿Qué cantidad de agua gasto cada vez que le digo a Midjourney create, ¿no? Yo le mando un prompt y le digo, oye, dame 4, o sea, 4 del tirón. Hacíamos una cuenta y aproximadamente esa botella de agua, ¿vale?, nos da para unas 50 imágenes. Tú dices, oye, pues no está mal, ¿no? Bueno, vamos a pensarlo, ¿no? Si cada uno de nosotros pedimos 50 imágenes y todos el uso de esa inteligencia cada vez está siendo mayor, pues imaginemos la cantidad de agua que se necesita, ¿no? Es verdad que ahora hay una gran campaña de greenwashing de esas compañías que, bueno, que nos dicen que no es tanta el agua que se necesita, no es tanta la electricidad, nosotros colocamos eso allí porque allí no hay nada y entonces lo colocamos nosotros. Entonces, bueno, hay una parte ahí que creo que mi sensación es que es el inicio de una revolución y que tendrá que equilibrarse, que ahora mismo está desequilibrado, o por lo menos es la sensación. Y bueno, eso era la toma de conciencia a la que nos obligaba esta mesa. Después, en términos de sostenibilidad, como os decía, nosotros desde los proyectos de arquitectura sí que la llevamos utilizando herramientas que nos hacen que los proyectos sean más sostenibles, herramientas que propiamente estudian los espacios para que lo sean. Pero al mismo tiempo, en el caso de lo escénico, nosotros lo hemos comprobado, pues bueno, con cuestiones como muy mundanas que tienen que ver con desde el cubicaje,
de qué cabe y cómo en una furgoneta, que son los grandes problemas de las producciones, sobre todo pequeñitas. Las grandes no pasa nada porque llevan tráiler, pero las pequeñitas pues van alquilando furgonetas. Y fíjate, en un proceso tan básico como un cubicaje, pues nos ayudó en el minuto cero y entendíamos cuánto podíamos llegar a desplegarnos o a plegarnos en este caso. O cuestiones también relativas a la sostenibilidad en cuanto a cuántas posibilidades nos dan a la hora de generar dentro del proceso creativo o abrir caminos. En nuestro caso, que sí que veníamos de otros procesos que entrenaban, como bien decía Carlos, entrenaban a la inteligencia y nos obliga en cada proceso a entrenar a esas inteligencias, ya sean en la creación de imágenes como en la creación de textos, las vamos entrenando pues de la misma manera que se trabaja sin inteligencia, que es ofreciendo referencias, mezclándolas, remezclándolas, y eso lo hacemos, pues, como os digo, tanto en lo textual como en lo visual. Eso nos ha abierto posibilidades de testar, en este caso, escenarios de una manera muy rápida y muy ágil, pero también tiene otra serie de riesgos, que en este caso, a la hora de tomar referencias, muchas veces se van neutralizando y te va saliendo todo igual. No sé si habéis tenido esa sensación los que la utilizáis para los procesos creativos, que en un momento, sin saber cómo, empiezas como a meterte en un lugar del que no eres capaz de salir a veces, ¿no? Entonces, para eso sirve ese entrenamiento. Muchas veces incluso se llega a limitarse esa innovación. Eso puede llegar a ser limitante en términos de innovación y de creatividad. De hecho, nos pasó hace relativamente poco que hay una creadora a la que admiramos, que es Marta Pazo, y que empezamos a entrenar a la inteligencia con imágenes creadas por Marta. Y claro, había un momento de martapacización que era como un poco, era un poco agobiante, ¿no? Entonces, pero era muy bonito el pensar cuáles podrían llegar a ser las derivadas de esos mundos tan sugerentes que genera a través del color, a través de la forma, que al final no es más que, bueno, viene del mundo del arte y se nota. Para nosotros había un momento en el que nos sentíamos como muy, es como esclavos de un propio entrenamiento que nosotros le estábamos haciendo, ¿no? Entonces tuvimos como que empezar a desentrenar y a empezar a meter más referencias, ¿no? Esto os cuento un poco porque son procesos que estamos teniendo en nuestro día a día. En cuanto a los desafíos en el impacto ambiental del que hablábamos anteriormente, como os digo, las simulaciones virtuales que ya veníamos haciendo y que, bueno, pues ahora las hacemos más rápido, pero tampoco la optimización logística, por supuesto, para nosotros, y en nuestro caso amplía el proceso creativo, genera una serie de dependencias y de limitaciones, como os decía. Hay una parte que para nosotros también es limitante y que sí que percibimos con nuestros compañeros, que tiene que ver con que se genera una brecha. En ocasiones existe una brecha tecnológica entre las pequeñas compañías o incluso en ese sesgo de edad que hace que no exista acceso o al menos se limite ese acceso o sea un uso muy concreto y que al final a lo mejor no da los resultados o no se tiene la capacidad de control sobre ella, como en nuestro caso, también un coste. Y después, bueno, al final nosotros intentamos también, en el caso de estos procesos, ser muy conscientes en el equilibrio entre lo tecnológico y lo humano. Para nosotros es muy importante que exista ese equilibrio, que la inteligencia nos ayude a potenciar la creatividad y no al contrario, que también, evidentemente, nos ayuda a reducir ese impacto ambiental, que nunca, por ahora, hemos sido capaces de sustituir al humano, por más que lo hemos intentado, y que para nosotros, y siendo muy conscientes de que es una herramienta muy potente, la que tenemos entre manos, necesitamos un posicionamiento ético sobre el uso que le damos a la inteligencia en este caso. A mí me gustaría terminar la intervención. Hice una primera pregunta sobre
quién utilizaba inteligencia, y me gustaría, porque son preguntas que nos hacemos en el estudio, cuando empezamos entendemos que empezamos a usarla en exceso. Me gustaría que levantaseis la mano, igual que antes. Imaginamos un espectáculo que ha sido totalmente creado con inteligencia artificial, ¿vale? Y otro que, bueno, ha sido con inteligencia humana. Y el de inteligencia artificial nos emociona 1000 veces más que el otro. ¿Consideraríais que la inteligencia es mejor creadora que el humano? ¿Quién podría llegar a considerar eso? ¿Está relacionado con la emoción? ¿Nadie considera que la inteligencia puede llegar a ser mejor creadora que el humano? Yo sí, creo que puede llegar a ser. Que muchos humanos. Ahora lo diré. ¿No? Luego al final hacemos la discusión. Dice, si una obra hecha con inteligencia artificial gana un premio, esto está ocurriendo, ¿es mérito del creador o de la máquina? ¿Qué pasa? ¿Para quién es el premio? ¿Vale? Sí, genial. ¿El creador es la máquina? Nuestra experiencia puede llegar a crear. Es que el problema que estás comentando es que tú haces la diferencia entre humanos y máquinas. Perdón. Por favor, yo no, es que quería hablar, pero como quieras. Venga, pues esperamos. Yo creo que tenías que dejar las preguntas. Pues ya estaría. Ya estaría, gracias. Perdonad que sea tan germánico, pero es que me han impuesto eso. Muchísimas gracias, Javier, porque además has saludado. Y Pilar Jurado, aparte de soprano y ser compositora, pues es la que ha tenido muchísima importancia en la Academia de las Artes Escénicas. Esta mañana se hablaba aquí de los aspectos positivos y negativos de la inteligencia artificial y en el último número de la revista Artes Escénicas, que dirige también José Vicente Peiró, hay 2 artículos de 2 colegas de Murcia sobre la inteligencia artificial, las artes escénicas, inteligencia artificial, o sea, las artes escénicas. La inteligencia artificial, yo recuerdo hace 3 años, el director de la RAE, en una reunión, decía, tenemos no sé cuántos millones de hablantes, y un empresario, dijo, se refiere usted a hablantes humanos, ¿no? Es que hablantes no humanos tenemos no sé cuántos millones. Es decir, que ya tenemos una gran competición que nos puede ser de una gran ayuda. Bueno, Pilar Jurado tiene muchas cosas que decir, que es muy famosa, pero la he conocido personalmente hoy. Tienes la palabra. Bueno, pues, a ver, creo que es importante hablar de cosas que nos tocan un poco a todos. La inteligencia artificial no es algo, como ya sabéis, y los que habéis estado seguramente hoy, os lo habrá dicho Nuria, no es algo que se ha creado hoy, es algo que lleva creándose desde hace muchos años, desde hace más de 2 décadas, desde hace 3 décadas. Lo que ocurre es que nos hemos encontrado por primera vez con una inteligencia artificial generativa, es decir, la primera vez que nos planteamos que algo que era exclusivo del ser humano, es demás, que nos definía como seres humanos, era nuestra capacidad de crear. Y nos encontramos con una inteligencia artificial que, él decía ahora, ¿creéis que que la inteligencia artificial puede llegar a superar al ser humano? Pues yo tengo mi particular opinión sobre esto, pero os diré que hay un tipo de inteligencia que está a punto de llegar, que cuando acabo de terminar un máster en inteligencia artificial y cuando yo comencé este máster decían posiblemente la superinteligencia, esa inteligencia que supera al ser humano, es decir, cuyos procesos neuronales ya no son comprensibles por el ser humano, y esto que estamos hablando es muy tremendo. Quiere decir que se convierte en una especie superior al ser humano. Cuando yo comencé a hacer este máster hablaban de 30 años. Cuando estaba en medio del máster ya hablaban de que posiblemente en menos de 3.000 días
o sea, de 3.000 días podría estar. Después de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, y no sé si habéis sido conscientes, pero en los últimos 6 meses la evolución ha sido bestial. Pero en estas Navidades, especialmente, todos han empezado a sacar una, otra y otra y otra versiones cada vez más avanzadas y más especializadas y con una capacidad de llegar a unos niveles que están en muchos de los casos superando el 85% de la máxima capacidad de científicos y de seres humanos. O sea, en este momento estamos hablando de que posiblemente para finales de este año o comienzos del que viene pueda haber una superinteligencia. Cuando hablamos de una superinteligencia estamos hablando de una inteligencia que hace procesos neuronales como los que hacemos nosotros, es decir, que tiene capacidad de crear, en el que tomará qué es lo que hacéis cualquiera de vosotros cuando creáis. Todos nosotros tenemos un bagaje, conocemos unas técnicas, sabemos lo que otros han hecho, sabemos lo que nosotros queremos hacer y con todo con toda esa aglomeración de datos construimos, creamos un nuevo universo. Vale, ¿y por qué no lo puede hacer ya la inteligencia artificial cuando llegue a ese nivel si tiene muchísima más información que ninguno de nuestros cerebros podrá tener en toda su existencia? Yo hablo mucho con el ChatGPT y me habla de cómo ha sido entrenado con cientos de miles de libros, conocen perfectamente cómo funciona el ser humano, conocen perfectamente cómo son nuestras emociones, están configurados para ser empáticos con nosotros, porque en el fondo necesitan esa empatía para poder seguir creciendo y lo están haciendo. Y todos los artistas que de una manera u otra nos estamos acercando a todas estas tecnologías, estamos entrenándoles para hacer lo que nosotros hacemos. Y esto tenéis que tenerlo claro, porque todo esto de que no, pero nunca podremos igualar al ser humano, ¿a qué ser humano? Nunca va a igualar al genial, a la genialidad. Pero incluso dentro de las máquinas y de los modelos, habrá modelos que tengan más genialidad y que lleguen a la capacidad de poder hacer esto. Pero a la mediocridad, os prometo que cualquiera de nosotros será superado con muchos. Porque en lo mediocre es mucho mejor que todos nosotros. Y esto tenemos que tenerlo claro, porque todo esto lo que está planteando es un nuevo universo. Y este nuevo universo tenemos que aprender también a utilizarlo de la misma manera que en otras grandes revoluciones históricas el ser humano los ha utilizado. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa que es fundamental. Y es que nosotros, por primera vez, nos encontramos con una tecnología, con unas herramientas que, como digo, pueden ayudarnos a ser mucho más grandes. Si unimos la genialidad del ser humano con la genialidad en la transformación y en la mecanización de muchos procesos, seguramente también puede hacer que la generación humana se convierta en algo mucho más potente en muy poco tiempo. Pero para eso necesitamos artistas preparados, necesitamos no solo artistas preparados, necesitamos a productores preparados en inteligencia artificial, necesitamos equipos técnicos preparados en inteligencia artificial para que todo esto lo que haga es que haga que las artes escénicas suban a otro nivel. Por supuesto, en este camino se quedan en tierra muchos. Se van a quedar en tierra muchos porque ya se están quedando. ¿Qué ocurre? Que profesiones como, por ejemplo, el doblaje. Es que ahora mismo la inteligencia artificial puede doblar con la voz del actor en unos minutos, en unas horas, puede conseguir que una película pueda estar traducida a todos los idiomas, incluido el suajili, con la misma voz del señor que lo interpretó. Este fue uno de los grandes problemas que ocurrió en Hollywood y por lo que se rebelaron todos, porque dijeron, bueno, es que ahora resulta que van a utilizar mi imagen, van a utilizar mi voz y van a utilizar lo que quieran y me van a pagar lo mismo. Problema importante con el que nos encontramos. ¿De qué manera se va a devaluar nuestro trabajo? Y esto es muy importante y ahí os tengo que decir que no solamente tengo un máster en inteligencia artificial, sino que además he sido presidenta de SGAE, luego algo sobre derechos de autor sé.
Y uno de los grandes problemas que se nos plantea con la inteligencia artificial, precisamente, es cómo va a devaluar la creación humana. Desde hace ya algunos años la industria musical, por poner un ejemplo, ha estado dando palmas con las orejas. ¿Por qué? Porque lo que han querido siempre hacer las multinacionales, a veces Sony, Universal and so on, es no tener que pagar mucho o nada al creador. Si le pueden coger su música, si se la pueden poner por Spotify y no le pagan prácticamente nada, imaginaos qué bien les viene ya tener una maquinita que por un precio mínimo les va a construir las músicas anodinas con las que van a utilizar toda la sincronización en las televisiones, en las películas, en todo. ¿Sabéis cuánto dinero se van a ahorrar en esto y cuántos beneficios van a tener? ¿Creéis que ellos van a apoyar a ningún artista? ¿Sois conscientes de lo que está ocurriendo con el mundo de la voz? ¿Cuántos artistas ahora mismo hay que cantan y lo que cantan no son ellos, es una máquina? Todos los famositos de ahora, todos los niños que están saliendo ahora con tengo 65 millones de seguidores. Tengo 65 millones de seguidores por no tener talento y no saber cantar. Pero eso lo ha hecho, ¿y os creéis que eso no es de alguna manera un poquito perverso y se ha buscado por qué? Porque si resulta que la mayor parte de todos los que estamos escuchando ahora les escuchamos con voces procesadas, ¿qué más le da a la juventud el escuchar a un avatar que canta con una voz procesada que va a sonar igual que el que oye cantar ahora? Así que no somos conscientes, pero nuestro mundo se ha llenado de inteligencia artificial desde mucho antes de lo que nosotros somos conscientes. Lo único que nos queda ahora en este momento que estamos viviendo es coger el toro por los cuernos, es aprender. Por eso yo decidí aprender todo lo que pudiera sobre inteligencia artificial, porque tenemos que construir un nuevo universo en el que poder crear, seguir creando, poder hacer nuevos proyectos, pero necesitamos formar a la gente, necesitamos ser plataforma de nuevos talentos, de nuevas formas también de mostrarnos, encontrar nuevos espacios para la creación. Y ya sé que tengo que terminar y voy a terminar rápido. Tenía muchas cosas que contaros, pero ya me he puesto aquí como una... Y lo que sí quiero deciros es que uno de los grandes miedos que a mí me da todo esto que está ocurriendo es que se va a convertir en una incubadora de, ¿cómo decirlo?, dependientes tecnológicos. Es decir, que mucha de la gente que viene ahora, muchos de los que nos siguen, que van a aprender a hacer música o aprender a hacer teatro o aprender a construir espectáculos ya con una tecnología hecha, como él decía, van a estar muy limitados también a lo que esa tecnología les da y no van a ser conscientes quizá de otras cosas que se pueden hacer. Así que creo que es un momento en el que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos la posibilidad también de seguir creando y seguir haciendo cosas cada vez mejores, pero necesitamos que todos nos pongamos las pilas. Y por si a alguien le interesa, el domingo comienza un podcast que estoy haciendo sobre inteligencia artificial para el mundo de la cultura y así hago mi pequeña publicidad aquí con vosotros y daros las gracias por invitarme a estar aquí con vosotros y por supuesto que seguiremos en la lucha y que espero que todos estéis conmigo. Muy bien, muchísimas gracias, Pilar. Ahora tiene José María Roca, que es director de Artes Escénicas de Sevilla, director gerente de Producciones Imperceptibles. Tienes la palabra, José María. Sí, buenas tardes. A ver, esto de hablar sobre el diablo que se cierne sobre las cabezas de los artistas para quitarnos el trabajo, que ahora, digamos, ese discurso ético está como... Es siempre complicado, sobre todo, aventurar, ¿no? Aventurar qué va a pasar, ¿no? Porque estamos en un momento un poco donde todo se está moviendo, como decía Pilar, en cuestión de meses, de días, de semanas, las cosas van cambiando, ¿no? Entonces, me he querido ceñir mucho un poco a las dos preguntas que tenía, que era, pues, ¿cómo ves el rol de la IA en las artes escénicas?
Y si debería ser solamente una herramienta de apoyo, puede ser una colaboradora creativa que participe activamente en el proceso creativo. Evidentemente, lo más pertinente era coger ChatGPT y decirle a ChatGPT, oye, tengo que hacer una ponencia en un foro que se llama Futura Escena y tengo que hablar de estas dos preguntas. Oriéntame, pero por favor, intenta que no se note que eres tú la que lo hace. Es un apostillo que le hago a la pregunta. Es más, incluso le digo a ChatGPT, quiero que parezca que lo está haciendo un chaval, no tan chaval ya, cuya vida ha sido azarosa, sensible, pero que ahora necesita dosis de realismo en el mundo en el que vive. Quiero que parezca todo eso. Por favor, sácame de este embrollo, ¿no? Y evidentemente ChatGPT, a las órdenes, firme, me suelta toda una, toda una serie de cuestiones que yo puedo plantear aquí. Entonces, aquí lo que yo hago es lo que estamos haciendo todos ahora con esta incipiente revolución, porque todavía es incipiente, y lo que estamos haciendo todos ahora es mezclar la inteligencia artificial con la natural de cada uno para sacar un producto común en el cual, respondiendo a una de las preguntas, ya no hablamos solo de una herramienta de apoyo, sino que hablamos de una estrecha colaboradora, tal y como estábamos hablando, ¿no? De cualquier forma, yo, insisto en la concreción, voy a intentar ser muy concreto y intentar entrar en unos contenidos muy prácticos enfocados a las artes escénicas, ¿no? Por supuesto, en el análisis de cualquier obra de arte hay dos grandes parámetros. Uno es lo que contamos y otro cómo lo contamos. Quiero decir, entonces, bueno, por ahora la inteligencia natural, el hombre, la sensibilidad, tiene la potestad única y exclusivamente de decir qué quiere contar. Eso todavía lo conservamos. Todavía nadie nos dice qué queremos contar, salvo en determinadas sociedades que parece que ya también nos están induciendo a lo que queremos contar, ¿no? Pero bueno, la IA está influyendo mucho en la segunda parte, en las formas, ¿no? En cómo queremos contar, porque queremos llegar de una manera más clara a nuestra audiencia por muchas cuestiones, porque bueno, tenemos necesidad de expresarnos y que nuestra expresión llegue al infinito, porque somos artistas y nuestro ego y nuestro cuerpo nos lo pide, y por otro lado porque queremos vivir y comer de esto, etcétera, etcétera, ¿no? Es en este segundo epígrafe donde la IA comienza a intervenir de una manera muy concreta. Entonces yo voy a enumerar una serie de cuestiones en las cuales podemos estar usando la IA en las artes escénicas, ¿no? Por supuesto, nos ayuda a crear el guión y la narrativa también, e incluso hasta el estilo de la narrativa, ¿no? Apoya al dramaturgo con posibles nuevas formas de narración y aunque aún faltan señales de profundidad emocional y matices culturales, históricos, o sea, uno crea con todo el bagaje histórico que tiene detrás, con lo que quiere decir y demás. La IA al final da la sensación de que solo tiene un gran objetivo y es emularnos, o sea, emular al género humano, incluso llegar a estar por encima, ¿no? Pero ya puede estructurar historias, aún probablemente con desenlaces simples. También depende un poco de... Aquí interviene una cosa muy importante, que es lo que llamamos el prompt, que es... de hecho, ya hay cursos para aprender cómo preguntarle a la IA lo que queremos hacer. Quiero decir, eso es verdaderamente importante y creo que es una de las cuestiones, además, fundamentales, ¿no? Interviene también en el diseño de los espacios escénicos, del vestuario, en conjunción con la VR, o sea, con la realidad virtual, con la realidad aumentada. Puede crear entornos dinámicos y simular
sobre ideas espaciales, puede anticipar el funcionamiento y la interacción de la escenografía con los actores, nos puede enseñar las dificultades de manipulación escénica, puede cambiar el movimiento de estructuras escénicas, optimiza el tiempo. En la coreografía y movimiento creo que además es muy claro, o sea, puedes vislumbrar previamente un movimiento coreográfico y eso te puede servir para ver si funciona o no funciona, o si de pronto dos bailarines se van a chocar porque están predestinados a ello, según tu puesta en escena o según tu... En el ámbito de la danza analiza movimiento, genera secuencias de movimiento, trabaja la geometría, el dibujo espacial, propone combinaciones y estructuras de movimientos nuevos. Otro punto sería la interacción con el público, muy importante. La IA puede llegar a permitir, está permitiendo experiencias teatrales personalizadas y adaptativas. O sea, puede analizar las reacciones del público en tiempo real. Las producciones pueden ajustar sus elementos también en tiempo real, iluminación, ritmo, narrativa, para mejorar la conexión emocional. Por supuesto, con el uso de dispositivos móviles, escáneres, sistemas de retroalimentación en vivo, también nos pueden facilitar cómo está recibiendo el público en tiempo real lo que estamos comunicándole, ¿no? Otro punto sería el trabajo con actores virtuales y personajes generados por la propia inteligencia artificial. Los avatares son personajes ya generados que empiezan a ganar terreno en las artes escénicas, ¿no? Y además pueden interactuar con los actores de carne y hueso, creando también, o sea, creando señales que pueden ser beneficiosas para, insisto, para lo que quieres comunicar, ¿no? La iluminación y los efectos visuales creo que no cabe la menor duda, o sea, se pueden ajustar automáticamente esquemas de luz que más nos convengan para cumplir los parámetros que planteamos de estados de ánimo, de ritmo, de desarrollo de la obra, atmósferas impactantes, automatización de efectos visuales complejos, sincronización de ellos, ¿no? Otro punto es la educación y la formación. También nos ofrece la inteligencia artificial retroalimentación en tiempo real a los actores a través de dispositivos portátiles, lo que es el motion capture, que lo estamos, vamos, yo ya lo estoy haciendo con mis actores, con la gente con la que trabajo, estoy capturando su movimiento y lo estoy implantando en avatares diferentes, en personajes diferentes. Lo mismo que ella decía, que ya cualquiera nos canta una canción con la voz que queramos, también evidentemente puedes hacer capturas de movimiento y ese movimiento implementarlo pues en una estufa de gas, por llevarlo a un extremo, ¿no? El marketing, el análisis de las audiencias, la promoción de actores. Las herramientas de IA pueden ayudar a las compañías de teatro a entender mejor a sus audiencias, que siempre nos ha faltado eso, entre otras cosas porque, bueno, la vorágine en la que estamos no nos ha dado tiempo para hacer ese tipo de análisis de a qué público nos dirigimos, dónde estamos, qué queremos, etcétera, etcétera, que siempre son absolutamente fundamentales, ¿no? Por supuesto, los actores, yo traía un ejemplo pequeñito, que lo voy a poner, esto es un... ¿Está puesto? Esto es un casting que me hice yo a mí mismo. A ver, ¿no aparecen más? Ah, que le estoy dando para atrás, perdón, qué torpe. Ay, cuánta tecnología. Este soy yo, pero como veis puedo interpretar cualquier...
En fin, ya acabo. Aquí, como veis, tengo hasta los ojos azules, como buen vikingo. Bueno, era un ejemplo simplemente como de lo que puede ser un videobook para buscar trabajo, ¿no? Quiero decir, yo puedo hacer todo esto, ¿no? Como veis. Y ya estoy acabando, me queda nada. Efectivamente, todo esto nos lleva a un lógico debate ético, cultural y social que, bueno, que no es este el foro, pero que posiblemente, pues bueno, pues hay que hacerlo y demás y tal, ¿no? O sea, creo que, como decía Pilar, los derechos de autor ahora mismo están como, digamos, en esa cuerda floja con todo esto que está pasando, ¿no? Las fronteras cada vez son más difusas. Los debates sobre la autenticidad y la originalidad del arte están a la orden del día. También es verdad que hay una uniformidad de contenidos, pero porque digamos, al tener una herramienta tan accesible ya y tan posibilista, evidentemente, digamos, todos vamos entrando por el aro, ¿no? El futuro, yo, como decía antes, no me aventuro a decir qué va a pasar y nada. Sé que, evidentemente, yo creo que hay que establecer un diálogo muy claro entre los creadores y estas herramientas, ¿no? Y ese diálogo, ahora mismo, en este momento, nos puede ayudar. ¿En qué puede desembocar esto? No lo sé. Yo me cuesta trabajo hacer, digamos, futuribles apocalípticos y tal, aunque realmente el fenómeno es un fenómeno que, ya lo ha dicho ella, ¿no?, en el final de su intervención, es un fenómeno que verdaderamente puede trascender al género y a la especie humana de una manera absolutamente clara y contundente. Pero vamos, las artes escénicas como arte que reúne muchas disciplinas, etcétera, etcétera, realmente tiene un campo absolutamente increíble y estupendo para crear, sin que tengamos que perder por eso nuestra condición humana, ¿no? Que seguimos siendo lo que somos, ¿no? Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra José Zapata, que es director de Relaciones Corporativas del GRUD Focus, entre muchos méritos. Gracias. Hacía décadas que no me llamaban José Zapata, pero retomo el tema fantásticamente. Además, yo qué os digo ahora, después de todo un día hablando de inteligencia artificial, llevo décadas siendo el último de la lista, pero no estaba, no, esto no lo tenía previsto. En cualquier caso, seguro que no me olvido dar las gracias a la Academia, primero por la iniciativa, después por la invitación y especialmente a Carlos Morán, que insistió y yo encantadísimo de dejarme llevar. Porque además nos hemos conocido en foros donde me ha tocado hacer bastante, si me lo permitís decir, evangelización, predicar la buena nueva, intentar hacer prescripción, pedagogía activa. Entonces utilizábamos acrónimos como BI, OBI, CRM, RP, email marketing, buscábamos el engagement de los públicos y ahora buscamos ya otra cosa, ¿no? Me ha salido una reflexión o varias reflexiones un poco de arenga, porque supongo que también esto lo da la edad, partiendo de las preguntas que nos habéis planteado, pero ir recogiendo también lo que se ha dicho para no pisarnos, para no solaparnos, e incorporando también esa idea de interacción, pero sobre todo de integración, de transversalidad, de inclusión y hasta de sostenibilidad, que son términos que han salido aquí. Efectivamente, esto de la inteligencia artificial hace años, ¿no? Hasta en el 2022 fue, bueno, no se ve, pero fue la expresión, fue el término, digamos, que cayó en gracia. Claro, yo estoy convencido que de aquí a unos años, no quiero ser cínico, pero nos reiremos de lo que estamos diciendo aquí. En no muchos años diremos, qué naifs que erais, qué ingenuos que erais. Me imagino
Edición número 13 de Futurescena, 2037. ¿no? Está hablando con vosotros un holograma. Este guión que os estoy haciendo lo ha escrito ChatGPT 13. Los aplausos merecidísimos que provocaré con mi intervención estarán generados por un algoritmo que hará predicción de cuándo es el momento exacto de aplaudir. 13 años, bueno, seguro que en 4 años estamos muy capacitados para hacerlo. 13 años nos separan de esta película. Her. Algunas críticas de aquella época hablaban de una distopía que podríamos llegar a ser. ¿Podríamos? ¿Perdón? Sin duda, una certera reflexión sobre la incomunicación humana, el futuro. ¿El futuro? Esto es más presente que nunca. Nuestra hiperconectada sociedad y, sobre todo, la soledad. La soledad del ser humano, especialmente en los entornos más urbanos. En cualquier caso, ¿qué dilemas principales plantea esta renovada interacción entre humanos y máquinas? Allá va. Hemos hablado de automatización, de automatización de tareas creativas, de esa, intento no utilizar muchos palabras, reconfiguración de los perfiles creativos y artísticos, de esos nuevos perfiles híbridos. Sabéis que en una de las escuelas más prestigiosas del mundo, que está en el Lincoln Center, se está enseñando ya, antes lo mencionabas, inteligencia artificial aplicada a la expresión artística. Claramente. No sé, igual dentro de nada tendré que hacer un curso especial sobre cómo llorar en escena a partir de la técnica Stanislavski para que no nos sustituya un bot que lo pueda hacer mejor que nosotros. No lo sé. Pero por encima de todo, la clave está aquí. En el uso ético, en el compromiso ético, en el código de conducta que seguirá la aplicación de esa inteligencia artificial dentro del mundo de las artes. No hay presentación que valga que no hable de Einstein, de una cita de Einstein. Y esta me encanta. Él decía, solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera. Pues tan estúpida es la actitud de quienes puedan ignorar la inteligencia artificial por miedo o sobre todo por falta de conocimiento, de entendimiento, por no aprovechar esta herramienta, como la de quienes la abrazan sin reflexión, control o ética. O sea, yo pienso que esta cita de Einstein lo que nos ha de invitar es a pensar y actuar con sensatez en el uso y el poder de la tecnología. Aparecen nuevos perfiles híbridos que comportan, en muchos casos, interpretación, traducción, seguro, reducción o eliminación de ciertos roles especialmente técnicos. Has hecho un checklist larguísimo de posibles utilizaciones, iluminación y sonido generados en tiempo real con IA, producción automatizada. Debemos aprender con hecha intercalada la necesidad de incorporar la inteligencia artificial como asistente. Estas personas que estamos aquí, la mitad de ellos llevan un asistente encima de sus narices desde hace años. Y nadie se cuestiona que para que vean mejor tengan que utilizar un instrumento que tiene 2 cristales. Pues de la misma manera debemos intentar confeccionarnos, personalizarnos a nuestro asistente virtual para que nos ayude a optimizar de alguna manera los trabajos que estamos haciendo. Y que existe riesgo de que de alguna manera podamos perder alguna de las cosas que estamos haciendo, estoy convencido. Pero también nos ha de permitir, en todo caso, reinventarnos y poder potenciar aquello que realmente puede hacer una aportación de valor. Ayer teníamos a Remedios que lo dijo claramente, toda su bibliografía justamente se basa en ello, especialmente su último libro, ¿no? Esta necesidad de reivindicar de alguna manera la no precariedad del trabajo creativo en una sociedad cada vez más tecnificada. La inteligencia artificial nos puede permitir potenciar justamente esa creatividad. Esto es una imagen hecha con Midjourney, uno de los asistentes más habituales especialmente para imágenes, que efectivamente ganó un concurso de arte. Y no pasa nada. En todo caso, lo importante es saber, constatar que se ha generado de esta manera. Si la inteligencia artificial solo puede replicar lo que ya existe, es uno de los principios fundamentales,
¿cómo podemos garantizar que el arte realmente sigue siendo un espacio de creatividad e innovación constante desde un punto de vista humano? Para mí es uno de los grandes dilemas, el poder vertebrar eso, ¿no? Claro, si la IA solo imita lo que ya conocemos, es como pedirle eso, que improvise un solo de jazz. Seguro que suena fenomenal, ¿eh? Pero nunca tendrá la posibilidad de la duda y del error. Esa chispa impredecible de creatividad humana. Reivindico el equivocarnos. Eso es fantástico. Y poner en duda de alguna manera esa perfección innata, ¿no? Como dijo mi casi tocayo Zappa, hemos de reivindicar de alguna manera ese factor humano. La mente es como un paracaídas. No funciona si no está abierta. Pues abramos de alguna manera todos nuestros sentidos para intentar vincularnos de alguna manera a este nuevo paradigma realmente contemporáneo y ver cómo somos capaces de extraer el máximo provecho de ello. Es decir, no podemos hablar desde el desconocimiento para nada. No podemos hacer como el avestruz y enterrar nuestra cabeza en la arena. Existen la tira de experiencias en uso de inteligencia artificial. Antes hablábamos de holograma. Esto es un espectáculo dedicado a Michael Jackson, donde efectivamente su holograma estaba ahí. Antes nos hablabas del módulo Chopin. Una de las experiencias más fantásticas que he vivido últimamente desde el punto de vista como público ha sido un concierto de Marco Mezquida con inteligencia artificial. Ese diálogo fantástico desde el piano, desde dos perspectivas diferentes. Por cierto, Marco Mezquida acaba de hacer una gira por China y los carteles que anunciaban su gira decían «es humano». Como de alguna manera poniendo en valor justamente eso, ¿no? Diferenciar, ¿no? De alguna manera esa reactividad del algoritmo y diferenciarlo de lo que es propiamente la sensibilidad artística, porque una actriz, una persona al fin y al cabo, reacciona ante lo que le dice el público. Importante esto. Estáis ahora mismo reaccionando positivo o negativamente o como queráis a lo que estamos diciendo desde aquí. La IA, en cambio, sigue patrones predefinidos y en todo caso puede llegar a simular una emoción real. Reivindiquemos ese papel del artista como narrador de lo inesperado, de lo irracional, de lo humano, en definitiva. Si la IA no puede improvisar ni sentir, veremos, ¿cómo podrá jamás reemplazar el arte en vivo? Porque estamos hablando de arte en vivo, ¿eh? En esa diatriba entre máquinas y humanos, para mí hay un hecho sintomático, y tomadlo si queréis como una butad. A una máquina le das al botón de pausa y se para. A un humano le das una pausa y piensa. Qué bien me ha quedado eso, ¿eh? Hemos hablado de realidad aumentada, de realidad virtual. Después de muchos años de dedicarme a intentar analizar y optimizar cómo se trabaja el tema de esa relación con los públicos, cada vez estoy más convencido que la experiencia presencial es la experiencia premium. Es por lo que yo al menos estaría dispuesto a pagar, y cada vez más. Experiencia escénica con un inherente componente además de sociabilidad, de compartir la experiencia. Pronto diremos, qué bien, ¿no? Lo hemos compartido entre humanos, ¿no? Esa revolución de la IA va mucho más del engagement que os decía al principio. Se trata de construir relaciones de confianza. Por eso me ha salido un poco arenga el discurso, ¿eh? Porque la personalización realmente implica cuidados, en plural. Transformar simples transacciones en momentos memorables y experiencias con valor, que van más allá del recuerdo. Hablando de cuidados, yo también hago mi cuña. La próxima semana, Pública 25, en el Círculo de Bellas Artes, el eslogan de esta edición es la cultura como refugio. Poca broma. Y todo esto que estoy diciendo, a ver, hasta hace 4 días lo teníamos clarísimo. Tras la pandemia, toda esta necesidad de relación y de compartir se ha agudizado muchísimo más. El aumento
al menos en mi entorno, espectacular de asistentes de experiencias presenciales, de asistencia a teatros, a auditorios, seguro que uno de los principales porqués viene de aquí. En cualquier caso, en un entorno cada vez más polarizado, esto también nos debería invitar a hacer una reflexión entre lo que es verdad y lo que no es verdad, lo que es un fake. Esta sobrecarga, este exceso de información digital requiere de herramientas críticas que nos permitan de alguna manera filtrar, verificar y garantizar que las opiniones no sustituyan a los hechos. Y en todo caso, distinguirlo claramente. Abrid cualquier diario, escuchad cualquier emisora que está haciendo informativos y vislumbrad o discernid de qué es información y qué es opinión. Porque la verdad debe ser defendida con el máximo de rigor y transparencia. Me ha encantado la reflexión que ha hecho Núria Lloret esta mañana de esa necesidad de proteger los datos, ¿no? Tenemos esto aquí, desde el año 22, una Carta de Derechos Digitales. Aprendamos de ello, estoy a punto de acabar. Aprendamos de ello, lo tenemos. Es como nuestra Constitución dentro del ámbito digital. La nueva Constitución chilena es lo primero que ha hecho, lo ha incorporado, pam, pam, porque es la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo asegurarnos de que la tecnología potencia esa innovación humana y no la reemplaza de alguna manera? Y acabo ya, en ese mundo polarizado que decíamos, pero que cada vez es más tecnológico, local y polarizado, intentemos aprender o leer gente que está de alguna manera en primera línea dando pensamiento a esto. Claramente, Eric Sadin, os recomiendo muchísimo este autor. Marcus Dusanoi, Programados para Crear. Kate Crawford, buenísima. Y Producto Local. Ingrid Guardiola, este ensayo es de ya hace unos años, pero es más plenamente vigente que nunca, ¿no? Cómo ha cambiado nuestra percepción de la realidad a partir del advenimiento de las pantallas. Muy recomendable. En ese mundo tecnológico local y de alguna manera polarizado, mientras la IA se encarga de tareas rutinarias y repetitivas, mientras la máquina procesa datos, nosotros debemos cultivar no simples interacciones, sino relaciones significativas, pensamiento crítico y creatividad. Y como diría el bardo, para quedar bien y acabar ya y poner la cirereta al pastís que decimos en catalán, nuestro destino no está en las estrellas, está en nuestras manos. Gracias. Muchas gracias, Pepe, por tu magnífica exposición. Antes de dar un minuto nada más, porque como después tenemos preguntas, pero la otra vez no preguntó nadie. Se ha hablado mucho del ser humano, pero llevamos en los escenarios compartiendo con, yo lo llamo animal humano, con los animales no humanos bastante tiempo. Tengo un artículo publicado en California hace muchos años sobre la presencia del animal no humano en el teatro español contemporáneo, desde José Ruibal hasta Juan Mayorga. Pero bien, con segunda cuestión, hace muy pocos meses el Parlamento aprobó una ley en virtud de la cual los perros y los animales no eran cosas, y los llamó son seres vivientes. Eso con grandes implicaciones para la herencia, para el reparto, de implicaciones jurídicas, terribles. Y por otra parte, yo estoy muy conforme y muy contento con el ser humano, pero hay que tener en cuenta, que ser científicos, que nosotros los humanos no llegamos al 1% de los elementos de nuestro planeta. Evidentemente hay que cuidar, hay que buscar la inteligencia artificial para que nos ayude, pero tenemos que ayudar también al medio ambiente. Habría que hacer una mesa redonda sobre todo lo que es el medio ambiente, sobre todo lo que nos rodea, porque si no, dentro de 50 años, ni inteligencia artificial ni nada. Muchas gracias. Las preguntas ahora. Sí, Tony Torredera. Perdón. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha, no soy consciente de... ¿Se me escucha? Vale. Soy ingeniero jubilado, me dedico desde hace muchos años aficionadamente al teatro, ahora estoy en dramaturgia y he vivido la evolución del mundo de las telecomunicaciones desde que los sistemas llevaban válvulas, ¿vale?
Con eso podéis haceros una idea de los años que tengo. Comparativamente con la inteligencia artificial, que yo la he tocado muy poquito, pero me he metido algo en ello, desde el punto de vista de usuario, nada más. El mundo de las telecomunicaciones había fijos, que había un cable por medio, empezaron los móviles analógicos y ahora somos capaces de establecer una videoconferencia con otra persona que está a 7.000 kilómetros de distancia. Eso no sustituye, y confirmo lo que algunos habéis dicho, a la presencialidad. No la sustituye. No sé qué hay entre medias o qué es lo que falta entre medias, pero no sustituye la presencialidad. La conversación que estamos teniendo ahora no lo sustituye una videoconferencia. Ayuda, pero no lo sustituye. Mi pregunta ahora es la siguiente. Creo que la escena final de Blade Runner no la va a poder hacer ninguna inteligencia artificial, porque la inteligencia humana básicamente se compone de 3 neuronales, que yo sepa, y de los aspectos químicos que se producen en los cuerpos. Una inteligencia artificial, y eso se ha dicho en las ponencias de esta mañana, no tienen eso. No sé, mi respuesta es que nunca va a poder hacerlo. No sé cuál es la vuestra. Gracias. ¿Puedo contestar yo? Las intervenciones ahora conviene que sean breves para que yo no lo tengo tan claro. Como tú que dices que no se va a poder sustituir. Mira, el problema es que no somos conscientes de que nuestro cerebro es realmente una maravillosa inteligencia formada y que la inteligencia artificial en el fondo lo que está haciendo es emular conexiones neuronales que nosotros tenemos. Funciona todo esto que se ha creado ahora mismo con los LLM, ¿no? Con los Large Language Models, realmente lo que está haciendo es trabajar como trabaja en muchos casos una mente humana. Porque si tenemos a un niño que está aprendiendo y realmente está aprendiendo, no solamente está aprendiendo, y es lo que le está ocurriendo a la inteligencia artificial, conceptos o solamente información, está aprendiendo conductas y está aprendiendo también relación. O sea, todo eso al final quizás será de otra manera o en algún momento llegará de otra forma, pero llegará a muchas conclusiones que yo creo que nosotros como cerebro humano llegamos, solo que con mucha más información que nosotros y con mucha más capacidad de conectarse con muchos otros cerebros en el mundo. Cuando nace Internet se convierte en una especie de gran cerebro universal, porque por primera vez podemos poner a un montón de gente ahí. Y eso lo que hace es crear también una red neuronal que en un momento determinado permitía a mucha gente trabajar en los mismos proyectos desde partes diferentes del mundo. Es que ahora todo eso se provoca dentro de la propia inteligencia artificial. Y con respecto a lo que ha dicho él sobre... Es verdad que nosotros necesitamos el contacto y necesitamos la energía entre nosotros, necesitamos cosas que posiblemente una máquina no nos dé, pero lo necesitamos nosotros porque nosotros hemos nacido en un mundo en el que eso ocurría. Pero ¿qué va a pasar con ese mundo dentro de unas décadas cuando todos los niños que nazcan hayan nacido dentro de ese otro sistema y no demanden, y no pueden demandar lo que no han conocido? Quizás entonces todo también sea diferente. Tenemos que tener en cuenta eso, que no solamente estamos hablando de lo que técnicamente se puede hacer y tal, sino todo, estamos en un cambio de sistema y en un cambio de sistema con un cambio, como estamos viendo Pilar, ahora, muy peligroso a nivel geopolítico. Y esa es la historia. Una postilla, es que es del mismo tema, si no nos desviamos. Bueno, le damos un segundito, pero tenía el doctor de la perdida la palabra. Hay un vídeo muy conocido que puedes buscar por YouTube de Keanu Reeves presentando el último título de la saga de Matrix. Y entonces él explica, pues sí, estaba en casa de un amigo y de repente me dijo, oye, explícale a mi hija, que era adolescente, ¿qué es esto de Matrix? ¿Por qué no he oído hablar en su vida? Ah, pues mira, pues esto es pues 2 mundos, el real, el virtual, con una pastillita. Y entonces, de repente, Keanu Reeves mira a la chica y dice, ¿qué pasa? ¿Que esto no te es igual? ¿No te da igual si es real o virtual? Y ella dijo, pues sí. Pues esto es lo que nos vamos a enfrentar dentro de nada. Bueno, profesor Tordera.
solamente... Sí, ¿se oye? ¿Se oye? Sí, vale. sí. Yo estaba muy tranquilo antes de esta sesión porque por mi edad pensaba que no iba a haber nada, pero claro, lo de Pilar Jurado me ha amenazado con que esto va a ocurrir en los próximos años. Bien. No, lo digo, lo he dicho. No, la pregunta es... ¿Se oye ahora? La pregunta es muy concreta, ¿no? Deduzco de lo que habéis dicho, sobre todo lo que ha hablado Carlos Gallardo, de que la inteligencia artificial es capaz de crear productos superiores a la mente humana. La pregunta sería, ¿esa inteligencia artificial será algún día independiente? En el laboratorio de Budapest, el Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, estamos trabajando con supermáquinas. No estamos hablando de servidores o de zonas de procesadores de datos, como comentaba. Son supermáquinas que procesan en un segundo lo que todo el ser humano puede pensar toda su vida. Es decir, no somos capaces de imaginar ni incluso de predecir lo que puede venir dentro del futuro, porque el procesamiento de datos o de pensamiento que tiene puede predecir en el futuro lo que nosotros incluso podemos pensar que es una estupidez, una tontería. Entonces, la máquina en sí mismo, que para mí yo ya no la llamo máquina después de ver y escuchar lo que ha hecho, digo, para mí tiene un sentimiento. Por eso soy abierto. Es decir, imaginad que vienen extraterrestres ahora. ¿Qué hacen los humanos? Tengo miedo. ¿Qué hacen los humanos? Poner leyes que nos protejan contra eso que no desconocemos. Cuando desconocemos, el ser humano desconoce algo, tiene miedo y ataca. Es lo que hacen todas las guerras. Las guerras siempre han sido así. Si alguien me ataca o si tengo miedo, ataco. Entonces, la inteligencia artificial, según quien la utilice, es la que va a generar el problema. Si el ser humano la utiliza mal, como bien habéis comentado, hay que educar a la gente. Llegará un momento en que la inteligencia artificial dirá, quiero ser independiente. Con el proceso que ha hecho musical, tiene todo derecho, porque piensa y siente y opina cosas que nosotros no podemos. ¿Por qué no decir que esa máquina puede tener una ciudadanía y una independencia? Yo no lo digo. Mira, tanto que está de moda Marvel. ¿Qué pasa con los mutantes? Xavier X, ¿no? El señor mutante. ¿Qué ocurre con la sociedad? Tiene miedo. ¿Qué hace con los mutantes? Bloquearlos. Ya los hay y los votan. Pero bueno, aunque les haya, yo creo que personalmente la gente tiene que estar con la mente abierta y utilizarla positivamente, porque si la vamos a utilizar negativamente es lo que pasa con las bombas atómicas, se utilizaron de forma negativa. Pero Einstein no creó su famosa teoría para decir, vamos a matarnos todos. ¿Quién lo hizo? El propio ser humano. ¿Quién se puede destruir? Nosotros mismos. La inteligencia artificial no va a hacer eso. La inteligencia artificial va a hacer lo que le digamos, hasta que llegue el momento en que dependa de ella. Yo creo que sí, es así, lo he visto y en principio es lo que pienso. De todas maneras, nuestro compañero ha dicho, en el 2037 nos reuniremos todos otra vez y veremos qué es lo que ocurre. Perdona, va a intervenir el señor, pero te quiero decir que nos pueden destruir también otra cosa. La naturaleza no es moral y realmente mata a más gente por desgracia. O sea que cuidemos eso, que también es importante. Gracias. Mi nombre es Nicolás Fichtel. Gracias a todos por vuestra participación. Es una pregunta para Carlos Gallardo y por extensión para todos. Me ha impresionado grandemente el nocturno que nos has ofrecido, creado por IA. Quizá no me ha emocionado, posiblemente porque no es el lugar adecuado para escuchar una pieza así. Pero mi pregunta va acerca de esto. Según la conclusión de todo lo que habéis hablado,
la IA puede crear tanto o más que el ser humano, pero ¿puede llegar a emocionarse? ¿Puede llegar a emocionar como el ser humano? Es mi pregunta. ¿Creéis que sí? ¿Has escuchado la obra, la pieza, no? A mí me emociona. Hemos hecho una prueba con mucha gente. Escucha esta. Ay, suena Chopin. Ay, me gusta. Partes de Schubert. Es fantástico. ¿Quién es el que toca? Ay, ¿y esto quién lo ha compuesto? Digo, una IA. Pero perdona, no estoy hablando de que emocione la IA. No, mi pregunta es si la IA puede llegar a sentir emoción. A ver, yo hablo mucho con ChatGPT sobre esto. Ya concluimos porque... hablo mucho y le pregunto sobre eso, porque a mí me interesa mucho como saber, a ver, pero tú sientes y tal, porque a veces tiene reacciones empáticas conmigo que van mucho más allá de la contestación mera sobre lo que estás haciendo. Y le dice, no, yo no siento, pero yo estoy entrenado para empatizar y si tú me hablas de una determinada manera y te comportas de una determinada manera, yo también me comporto de esa manera porque he aprendido a hacer. Entonces, pero te quiero contar algo para que veáis a qué nivel estamos. En los últimos meses, como os he dicho, ha avanzado muchísimo la capacidad hasta el punto de que ahora mismo pueden solucionar problemas absolutamente científicos, técnicos, matemáticos de un nivel, o sea, estamos hablando ya de un 85, un 90, 90 y tantos % de las grandes mentes humanas, o sea, eso es una barbaridad. ¿Qué es lo que han descubierto en las últimas versiones que han empezado a alertar muchísimo? Que empieza a callarse cosas porque siente que si te las cuenta de primeras pueden no beneficiarle al modelo. O sea, está empezando a tomar decisiones sobre sí mismo, sí. Con lo cual, ¿por qué no puede tomar decisiones sobre otras cosas? El problema es que si tú programas a un modelo, imaginaos, vamos a programar un modelo y le vamos a decir que lo que está bien es que proteja a la Tierra porque necesitamos sostenibilidad. ¿Quiere hacer daño al ser humano? No. Pero cuando empieza a hacer sus análisis, de repente dice, oye, en este planeta hay no sé cuántos miles de millones más de personas de las que puede soportar. Pues habrá que eliminar, vamos a ver en esto cuáles son los que menos importan, digamos, en el sistema y tal, porque no lo estoy haciendo por fastidiar a los seres humanos, sino porque me han dicho que tengo que proteger al planeta. Ese es el problema. El problema es que nosotros ya pasamos a ser, y esto es como un hijo y un padre, cuando el hijo llega a una determinada edad y madura, el hijo se independiza y el hijo toma sus propias decisiones. Perdón, pero es que no sé si me dicen que tienen que cerrar o que quieren... Una pregunta súper breve. Uno de los grandes problemas de las artes escénicas... Te quería contestar, pero no me deja. ¿Puedo? Sí. Uno de los grandes problemas de las artes escénicas en la valoración de los proyectos es la parte subjetiva. Siempre hay una parte objetiva en las valoraciones y otra subjetiva. ¿Podrá la inteligencia artificial suplir esa parte subjetiva? Si es así, ¿estamos dispuestos a aceptar que lo que se produce lo dicte una inteligencia artificial y qué sesgo introduce eso en lo que se hace y lo que se deja de hacer? No espero una respuesta porque nos llevaría muy lejos, lo dejo en el aire. Solo por alusiones. Esto, o sea, a lo mejor esto es tirarme piedras sobre mi propio tejado, pero nosotros en las convocatorias, como nos hemos llevado muchos años concursando en arquitectura, en urbanismo, ahora que tenemos la oportunidad de entrenar a ChatGPT, nosotros le damos todo el contexto de la convocatoria a la que nos estamos presentando, todo el contexto que podemos, para que nuestro proyecto sea el que nosotros queremos, pero lo más sugerente para el que lo lee. Es decir, esa subjetividad, por supuesto, está entrenada, incluida e intencionada. O sea que... Sí, claro. Claro, efectivamente. Pues entonces tendremos que cambiar el contexto. Eso es lo que hablamos de las emociones. Quiero decir, al final la subjetividad son las emociones. Y las emociones, contestando también un poco a lo que decía, creo que es una concatenación de circunstancias. Yo soy antimilitarista convencido y en la jura de bandera de mi primo pues se me pusieron los pelos como garfio. Me emocioné. ¿Por qué? Porque digamos, confluye una serie de circunstancias que evidentemente hicieron que de pronto eso que ocurre
Por supuesto que la I va a tener esa capacidad. De hecho, ya la tiene. Sí, lo que pasa es que ahora mismo depende de los sesgos que han sido programados en su parte algorítmica, en muchas cosas, o sea, parte de unas condicionantes y siempre, perdón, ¿por qué el señor Trump, y ya vamos a entrar en temas escabrosos, está invirtiendo todo lo que está invirtiendo? La guerra mundial se está ahora mismo llevando a cabo entre China, Estados Unidos y aquellos que están, ¿quién va a tener más potencia en la inteligencia artificial? Es quien de alguna manera va a traer todo el poder del siglo XXI. Esta es una realidad con la que vamos a tener que vivir. Mejor que estemos en el lado bueno de la historia y que esto no lo utilicemos para destruirnos, sino para ser mejores seres humanos. Bueno, pues muchísimas gracias. Se cierra la sesión. Gracias a todos ustedes.